¿Crees o no crees en Dios? ¿Creer en Dios es una cuestión de fe o de inteligencia? Hoy te voy a demostrar por 5 vías cómo creer en Dios a través de la inteligencia. No te pierdas este podcast y asístelo hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de los Caballeros de la Virgen, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen. Es una alegría estar con ustedes y aquí tenemos al hermano Francisco Otati. Salve María, hermano. Salve María para todos los que nos acompañan, para el señor Cristian. Y es con mucho júbilo que hacemos este programa. Y realmente no hacemos solo los dos, ¿no? Porque aquí estamos Ángel de la Guarda, y lo hacemos con María Santísima también. Entonces tenemos certeza que nos acompañará en expandir la fe por todo el mundo. Y hoy el hermano, como esta es una conversa, pues el hermano Francisco Tati nos trajo para conversar más deliciosamente un pastel. Pero ¿cómo vamos a hacer, hermano? Para compartírselo a todas las personas. ¿Porque usted trae un pastel para dejarlos ansiosos o qué? Pues sí, ¿no? Pero digamos, trajimos el pastel para comérnoslo, ¿no? Entonces... Y bueno, ¿y cómo lo preparó usted? Cuéntenos un poquito. No, ¿sabe que le cuento que ese pastel realmente no tuvo un cocinero? ¿Cómo así? ¿Cómo no va a tener un cocinero? No. Surgió del acaso. ¿Cómo así del acaso? O sea, sí, de repente se juntaron los ingredientes y ¡pum! ¿Y salió un pastel? Explotó y salió un súper pastel. No, pero eso es imposible. Con colores y todo. ¿Cómo va a salir de la nada un pastel? Fue del acaso. Como dicen los mismos ateos que Dios no existe, que el mundo surgió de un acaso. También el pastel surgió de un acaso. No puede ser, hermano. A ver, explíquenos un poquito mejor porque esto que está diciendo usted. Pero es que tiene que tener fe, hermano Cristian, claro. Bueno, pero la fe va con las cosas concretas. Aquí, por eso se dice que los ateos tienen más fe que los católicos. Porque creen en una imposibilidad que es aceptar que Dios hizo el universo. Lo mismo yo digo, este pastel no fue hecho por nadie. Exactamente, queridísimos seguidores. Hoy queremos compartir un pastel delicioso que es cómo vamos a comprobar que Dios existe y que el mundo no fue creado por el acaso. Es un tema muy interesante, muy bonito. El hermano Francisco Tati tuvo que en su filosofía de defender y hacer un examen sobre las 5 vías de la existencia de Dios. De la existencia de Dios. Según Santo Tomás de Aquino. Según Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a explicarles. Son 5 métodos, 5 maneras de decir que Dios existe o no existe. ¿Esto nos va a servir para qué? Bueno, mucha gente tal vez ha tenido discusiones con amigos o con familiares o papás que quieren explicar a sus hijos o gente que tiene dudas, hasta las mismas personas con fe tienen dudas de pruebas de fe. Exactamente. Y sabe que mucha gente dice, bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo, ¿no? Dice, yo creo en la manzana porque veo la manzana, yo creo en el bus porque veo el bus, yo creo en usted porque lo veo. Bueno. Materialistas. Exactamente. Pero sabe que muchas cosas que nosotros creemos no vemos. Por ejemplo, yo tengo certeza que usted tiene un cerebro, pero no lo veo. Exactamente. Entonces, yo tengo certeza que Rusia existe. Aunque yo no he ido a Rusia, me encantaría, pero no he ido a Rusia, yo sé que existe. No porque yo no haya visto, no va a existir. Entonces, es verdad que Dios en sí nos enseña la filosofía y la teología, no es evidente. Nadie sale a la calle y ve a Dios. Exactamente. Y es por eso que para probar la existencia de Dios, es interesante que tiene que ser no por medio que llama la filosofía a priori, que es por medio de la causa, llegamos a los efectos, no. Porque Dios no es un ser evidente en sí. Para nosotros, claro. O sea, ¿realmente podemos llegar a una evidencia de Dios por estos medios? Sí se puede. Y eso es lo que vamos a explicar. O sea, no es que salgamos a la calle y vemos Señor Dios, así no. Pero sí vemos a través de sus consecuencias. Ahí está el punto. Porque nos enseña que Santo Tomás y también los filósofos que para probar la existencia de Dios tiene que ser a posteriori. ¿Eso qué significa? Por experiencia de los efectos que llegamos a una causa. Exactamente. Entonces, comprendiendo los efectos, las obras de Dios, las nietas de Dios,
las criaturas de Dios llegamos a un creador, a la conclusión que Dios existe. Exactamente. Y esto es un tema, solamente esto que acabamos de decir es un tema de un podcast diferente, que es la unión del cielo y la tierra, que vamos a hacerlo, yo creo que va a ser el próximo podcast, que es cómo no solamente los ángeles, sino que el cielo entero, los santos, Dios, la Virgen, etcétera, se comunican y cómo nosotros podemos comunicarnos con él y entender a través de ciertas causas y efectos lo que ellos quieren decirnos. Y hay mucha gente que va en contra de eso, ¿no? Diciendo cómo los puros espíritus se pueden comunicar con la gente carnal. Eso es que hay una herejía que va en contra. Dice que el universo es cerrado. O sea, los espíritus aparte, los hombres aparte, etcétera. No. Dios creó el universo en común relación, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, vamos directo ya al tema sobre el ateísmo. Mucha gente... Existen dos tipos de ateos, ¿no? El existencial y el esencial. Pues bien, los ¿Cómo es eso? A ver. existenciales se dividen en los agnósticos. ¿Qué significa agnóstico? Son los que... Es diferente de agnóstico. Sí. A ver. Es curioso porque ellos saben que hay un creador, que Dios existe. Pero ellos que niegan que Dios se preocupa por el mundo. Entonces viven como si Dios no existiera. Entonces por eso mucha gente peca, mata a otros, hace mal a los otros, porque no tiene esa certeza de que después habrá un Dios, un juez, un divino juez que lo castigará. Esos. Entonces ellos niegan solamente la existencia de Dios, algunos, o se privan del beneficio de aceptar la existencia de Dios. Y los ateos en parte esencial son los que niegan la propia esencia de Dios. O sea, y hay los ateos totales y parciales. Parciales niegan algunos atributos de la esencia de Dios. Y los totales niegan totalmente cualquier existencia de Dios. Okay, yo he escuchado, hermano, los ateos prácticos. También, sí, muy bien, muy bien. Esos son los que viven como católicos, o sea, dicen que son católicos, creen en Dios, pero viven como si Dios no existiese. Tal y cual. ¿Sabe que aquí también se los divide? Son los ateos privativos. ¿Ah, sí? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ellos se privan del bien que Dios les puede dar. Ellos cierran sus ojos a la existencia de Dios. Ellos saben que Dios existe, pero viven como si no existiera también. Entonces salen perdiendo ellos. Exactamente. Realmente, cuando uno discute, no nos ha tocado así discusiones muy grandes, etcétera, pero cuando uno le ha tocado discutir o escuchar una discusión con un ateo, da pena porque él se está privando de cosas maravillosas de lo que la fe trae, ¿no? Eso desde el comienzo, el nacimiento de la iglesia fue así, que el que asistió el podcast de la semana pasada, que hablamos un poquito, tratamos el tema por encima de las persecuciones de la iglesia, cómo los paganos no tenían la caridad cristiana, no tenían la manera de vivir que nuestro Señor Jesucristo trajo. Se privaban de muchas cosas. Y se privan sobre todo de la felicidad. Uh-huh. Porque los ateos, como no encuentran esa sed de infinito en Dios, no la encuentran porque no la buscan. Entonces viven frustrados. Y todos los ateos, varios se han suicidado. Los que son, por ejemplo, Nietzsche, que varios lo idolatran en el mundo afuera, que negaba la existencia de Dios, decía que la vida era una pesadilla, era un trama, era un drama. Era para estar el sufrimiento con todo. Ya la vida le tocó mal, entonces aceptarla a sí mismo. Él se suicidó, se quedó loco por eso. Pero entonces, bueno. Es una autoexcomunión de las bendiciones y gracias que Dios quiere derramar a la tierra. O sea, negar eso, cerrar los ojos, taparse los ojos y decir, no quiero recibir los dones de Dios. Es impresionante. Así es. Pero bueno, vamos a coger aquí algunos argumentos para poder, no es para aplastar al ateísmo, al ateo, no. Es para ayudar a esa persona. Para que abra los ojos. Abra los ojos y dice, mira qué maravilla, el mundo es maravilloso. Sí, tiene colores. Sí, exactamente. No, todo es blanco y negro. Yes. Pero, ¿sabe qué? Bueno, llamamos a las 5 vías Santo Tomás. Entonces, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Explíquenos así un poquito en general por qué Santo Tomás hizo 5 y no 6 o 2, sí, etcétera. Es muy interesante porque las 5 vías que vamos a ver, ellas se resumen, sintetizan todas las otras vías que se pueden ocurrir. O sea, están muy bien resumidas y con ellas ya nos da el privilegio de tener un conocimiento cierto, organizado, sobre la existencia de Dios. Entonces vamos ya, como se dice, vamos al grano. Cómo está estructurado el sistema de las 5 vías. Santo Tomás de Aquino, muy lógico en todas sus obras, él divide las 5 vías en 4 puntos. Entonces, y todas ellas siguen este esquema. Primeramente, él da una evidencia, que es la percepción
de los fenómenos de contingencia. ¿Y eso qué es? Calma, no se preocupe, ya vamos a explicar. Entonces, Sí, a ver, me dejó chino, está hablando aquí sí, idioma. eso es, todos nosotros percibimos que en el mundo existen seres, pero esos seres no son perfectos, son contingentes. ¿Está claro? O sea, ellos necesitan de otros para vivir. Bueno, el segundo punto es explicar el origen de esos seres contingentes. Santo Tomás dice que es la necesidad de una causa que explique la realidad del contingente, o sea, que nos explique cuál es mi origen. Voy a dar un ejemplo, en mi caso, ¿está claro? Soy hombre, bueno, yo soy un ser contingente, un ser necesita ayuda de otros, está clarísimo, no soy perfecto. Eso, lamentablemente, a mucha gente hay que explicárselo, porque Sí, el orgullo llega hasta tal momento que han habido casos en la historia, famosos los Césares, etcétera, que se llegaron a adorar pensando de que iban a ser eternos. O así es. hay un caso impresionante, eso fue aquí en América, usted de repente me dice exactamente el lugar donde fue. No, mentira, eso fue en África, Un expedicionista que estaba en la época de las grandes expediciones, descubrimientos, etcétera, un inglés en África encontró una tribu y en la tribu él empezó a mostrar cosas que en el mundo occidental ya eran comunes, ¿no? No sé, cómo se prende fuego fácil, es una cosa ya... El fósforo, ¿no? Sí, el fósforo. O no sé, cómo funciona el reloj, bueno, cosas por el estilo. Y los africanos, este es un dios. Lo empezaron a adorar como dios. Y él se dejó adorar como se Dios. dejó adorar como Dios. Uy, qué feo. Sabiendo que no era Dios, porque esas son cosas... pero él quería ser adorado como Dios. Y se quedó ahí en esa tribu africana y después de un tiempo empezaron a llegar otros expedicionistas no sé, creo que eran ingleses nuevamente, y este señor comenzó a darse cuenta, ellos llegan acá y me van a defender, o sea, me van a dejar de adorar a mí estos dioses porque van a ver que los otros también tienen, no sé, fuego, disparan con las pistolas, etcétera, de época, etcétera. Y él empieza a insuflar a los africanos diciendo, no, que esos son hombres malos que nos vienen a quitar las bendiciones. Y no sé qué términos usaba, pero los insufló y los mandó en guerra contra los otros expedicionistas. Y los echó realmente. Los echaron. Pero bueno, este hombre llegó a cierta edad y vino una enfermedad y empezó a morirse. Y los propios africanos anotaron las últimas palabras que él decía. Y esto se conoce después porque los propios africanos contaron toda esa historia después de ya realmente evangelizados, digamos. Y las últimas palabras de este hombre decía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Terrible. Sí, para ver hasta dónde llega, porque el orgullo humano. Porque la gente no se quiere sentir contingente en relación a Dios y ni en relación a la gente que quiere ayudar. Lo que hace la vanidad, ¿no? Nos enseña el libro de Coelet, vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Interesante que la palabra vanidad significa vacío. Y es propiamente ese hombre, ¿no? Que es un vacío que no abre los ojos para la existencia de un Dios verdadero. Pero bueno, entonces, sí, yo soy un ser contingente, necesito de otros para vivir. ¿Y cuál es mi origen? Yo vine de unos padres. Entonces, ahí está el segundo punto. Una causa que explique el origen de un ser contingente. En caso nuestro, nuestros padres. Bueno. Genéticamente, exactamente. Ahora, el tercer punto que Santo Tomás dice es la imposibilidad de una serie infinita de causas segundas que nos dieron origen. Por tanto, no puede ser infinitos el número de padres de nosotros. O sea, bueno, están mis padres, antes a mis padres, mis abuelos, y así sucesivamente. No hay un número infinito de eso. No. Y ahí viene el cuarto punto, que es la conclusión, que es la necesidad de haber una causa, de existir una causa que dé origen a todas las otras causas y sin origen. Que sea la causa de las causas, como se dice en latín, causa, causaron, pero que no tenga causa anterior a él. Entonces, y esa causa, Santo Tomás dice, es Dios. Bueno, así están. En los Macabeos, sí, el libro de los Macabeos, la madre que le empiezan a matar a sus hijos, ¿no? Porque no estaban adorando a los falsos dioses y la madre, bueno, fue apoyando a sus hijos para que muriesen. En la época no sé si se puede llamar mártires porque nuestro Señor no ha venido, pero bueno, estaban muriendo en injusticia, sí, ¿no? Por amor a Dios. Y a uno de sus hijos, el argumento que creo que era el más chiquito, le dijo, sí, hijo, tú
naciste de mi vientre, pero yo no sé de dónde saliste. Así es. Así está, como diciendo, Dios te puso ahí. O sea, Qué bonito, sí, claro. Claro, hay un origen genético, los científicos explican eso, pero de dónde la vida, de qué parte genética se da, de dónde salió. O sea, vaya usted a hacer lo mismo científicamente, con cosas totalmente fuera de los papás. O sea, que no, imposible. No, imposible, no se puede crear, no pueden crear vida. Y bueno, entonces ahí, ese es el esquema de todas las 5 vías que Santo Tomás usa. Entonces vamos a recordar, primero, percepción de los fenómenos de contingencia, que ya vimos. O sea, los seres contingentes existen. Segundo, necesidad de una causa que nos explique el origen de esos seres, nuestros padres. Todo el mundo alguna vez se preguntó Exacto. eso, yo de dónde vengo, y ahí vienen los estudios genealógicos, bueno, mi ascendencia, me pagan millones para hacer una cosa, pero porque viene la pregunta en el fondo, bueno, ¿yo de dónde vengo? Sí, es natural. Sí. El tercero, imposibilidad de una serie infinita de esas causas. Y la cuarta, que es la conclusión, tiene que haber una causa que sea causa de las causas sin tener causa, que es Dios. Muy interesante. Bueno, entonces ahora sí podemos ir ya directo para las vías, ¿no? Para las vías, entonces vamos a entrar en la pausa y ya volvemos, no se lo pierdan. Quiero hacerte una invitación muy especial, el gran concierto de Navidad que los Caballeros de la Virgen van a realizar en esta iglesia de la Virgen de Fátima en Tocancipá, los sábados 10 y 17 de diciembre a las 4 de la tarde. Este concierto va a ser solo presencial. Puedes adquirir tu bono donación haciendo clic en el link aquí del vídeo y también en nuestra casa en la calle 75 con la 11. ¡Te esperamos! Bueno, continuamos. La gente está ansiosa para saber estas 5 vías que Santo Tomás nos ilustra, nos ilumina para conocer a Dios a través de la inteligencia. Bueno, aquí la mayor parte de nuestros seguidores tienen fe, son hombres y mujeres de fe, gente que nació bautizada, etc. Pero es interesante nosotros, como hacemos ¿por qué estamos haciendo todos estos podcasts? Porque el doctor Plillo hablaba de un término que en francés que se llama la fe de Carbonero. ¿Cómo se dice? Charbonnier. Sí. De Carbonero. La fe de Charbonnier. Exactamente. Decía el doctor Plinio, que es el inspirador de nuestra obra, decía, yo necesito a través de la lógica y a través de la razón que tener los principios de fe bien fundamentados, digamos. No es que él la pasase por encima de su fe, sino que es que la razón no va separada de la fe. ¿Sabe qué interesante que en la clase de filosofía nos explicaban así, nos daban el ejemplo, que la fe y la razón son más o menos como 2 alas de un águila. De un águila. O sea, necesitamos las dos. Y un padre muy chistoso como nos explicaba, nos daba el ejemplo de un helado. Decía, mire, el cono del helado es la razón que sustenta. Y el helado en sí es la fe. ¿De qué le sirve tener un helado sin cono? Se le cae, ¿no? Exactamente. Tiene que tener una fe sólida, una razón sólida. Muy rico, muy ilustrativo. Sí, buenísimo. Si tuviésemos aquí ya lo deberíamos probar, pero... Sí, bueno, tenemos la torta. Pero bueno, entonces el doctor Piño decía, claro, porque había un libro que se leyó y decía estas personas, no, yo soy católico porque siempre fui católico y yo voy a morir católico. Pero ¿usted conoce su fe? No, soy católico porque mi familia toda fue católica, yo creo en Dios. Pero bueno, muy interesante, es una fe muy ciega, interesante, pero es como dar un paso más, querer conocer por qué. O sea, todo tiene sus fundamentos. Claro, están los misterios de la fe, que eso lo podemos ver en el misterio de la encarnación, en la unión hipostática, varios misterios. Unidad y Trinidad de Dios. Unidad y Trinidad de Dios. O sea, la razón llega muy lejos, pero no consigue defenderlo porque son misterios, son cosas muy elevadas. Pero bueno, entonces él decía, por eso estamos haciendo estos podcasts, para nosotros tener raíces bien profundas, cosa que pasa un viento, porque mire, realmente muchos católicos que se dejan de ser católicos es porque falta doctrina. Yo escuché varias veces, no, pero fulana era de misa, era hasta catequista en iglesias y de repente se cambió de iglesia. Y digo, mire, quien realmente tiene su fe fundamentada, que conoce su fe, no le pasa eso. No le pasa. Tal y cual. No le pasa. Por más cosas graves que le hayan pasado, o sea, la fe nos avala. O sea,
puede que hayan tentaciones, que es distinto, ¿no? Tentación y apostasía, porque así se llama, es literalmente usted abandonar la fe católica, se llama apostasía. Sí. Entonces vamos a la primera vía de Santo Tomás. Yo aquí tengo un papelito que el hermano Tati me prestó porque yo estudié esto, pero hace más años que él. y ahora vamos a recordar y me encantó, hablamos un poquito antes. La primera se llama motor inmóvil. Así es. Dios es el motor inmóvil. Explíquenos cómo así un motor. Sí, entonces... Y en Santo Tomás en la época de Santo Tomás ya existían los motores. Es interesante porque, digamos, esta vía, Santo Tomás se fundamentó en Aristóteles. ¿Y eso por qué? Porque Aristóteles nos enseña sobre la existencia de un ser en acto y la existencia de un ser en potencia. ¿Y eso qué es? Calma, ya vamos a explicar eso. Tiene sus matices. Ser en acto es lo que ya existe, ¿sí? Ya es. Está actualizado, ¿está claro? Uh-huh. Y en potencia podemos traducirla como posibilidad de... Llegar a ser. A ver, ¿nos puede dar algún ejemplo? Sí, tomemos por ejemplo un árbol que tenemos en el jardín, ¿vale? Yeah. Entonces, ese árbol ya es un vegetal en acto, es un árbol en acto, existe. Sí. Ahora, en potencia... Puede llegar a ser... ceniza. O una mesa. Esta mesa aquí puede ser. Sí. O no sé, un altar. Un altar o para calentarnos para el fuego también. Una silla. Bastante cosa. De hecho, no sé pues si San Pablo o quién fue, se acordará, decía, no, es Antiguo Testamento. Bueno, en la Biblia aparece, discúlpeme, no les doy la cita exacta, dice, los paganos cortan un árbol con la mitad, hacen un tótem y lo adoran, y con la otra mitad se sientan. Claro, esa es la verdadera adoración a los falsos dioses, ¿no? Que adoran al tótem en cuanto tótem, no a lo que representa. ¿no? Ese es el Dios real para los paganos, ¿no? Entonces hacían era San Pablo, ¿no? Sí. Y entonces que hacía el tótem y se sentaban en la silla que habían hecho. Y otro lo adoran, ¿no? Exactamente. ¿no? Y otros lo hicieron, ¿no? Bueno, eso es un paréntesis ahí. Se puede hacer. Sí, exactamente. Varias cosas. Tiene posibilidad de potencia. Bueno, entonces, y ese paso entre la potencia y el acto, ¿sí? Se llama movimiento en filosofía, o debir, tomamos como movimiento, ¿vale? Entonces, nosotros constatamos percibimos que en el mundo hay movimiento, o sea, seres que se mueven por sí, pero ellos se mueven porque otros les dio movimiento, entonces es más o menos, nos dan el ejemplo de una flecha, ¿vale? Entonces yo tomo una flecha, apunto y ¡ping! La flecha va justo al blanco. Perfecto. Ahora, la flecha no fue sola. La flecha fue movida por una persona externa a la flecha, ¿no? Entonces, claro. Y lo mismo... Eso se estudia en física en el colegio. Sí. Y tal vez un poquito más en la universidad con más detalles, pero la flecha llega por una causa. Sí, es una evidencia. Entonces, por un motor, llamémoslo así, que movió a otro. Tiene varias causas y efectos eso ahí, sí. ¿no? Porque está la persona que dijo, yo quiero, en potencia, ya esa flecha está allá. Y después coge el arco, tensa, y el propio arco ya tiene su fuerza en potencia tiene su fuerza en acto para hacer una fuerza actual de la flecha que va a atravesar, y así, y atravesó, y bueno. y bueno, entonces ahí la flecha es movida por otro. Ahora, ¿y quién mueve la flecha? Por ejemplo, el ser también fue movido por otro. Le debe la existencia a otro. Y entonces nosotros no podemos hacer una serie infinita de causas de seres que son movidos por otros sin haber un motor que no haya sido movido por otros. Y ese motor inmovible que es Dios. Lo llamamos de Dios, que no tiene un ser anterior a él. Entonces, si bien que él es acto puro, porque no tiene ese paso de la potencia al acto, es acto puro. Entonces, esa es la primera vía. Dios, por eso le dice a Moisés, y Moisés le dice, cuando en la zarza ardiente, que dice, quítate las sandalias, que bueno, que tú vas a ser un mensajero, etcétera, en síntesis. Pero él le dice, Moisés, se preocupa de decirle, bueno, y si me preguntan tu nombre, ¿qué digo? En el Antiguo Testamento el nombre era muy importante porque daba la esencia de lo que es la persona, bueno, en este caso Dios. Dice, yo soy el que soy. Entonces, Él es. Así es.
Él nunca cambió, o sea, es el mismo Dios desde toda su eternidad. Tal y cual. Exactamente. Entonces, en síntesis, esa es la primera vía, ¿sí? Sí, o sea, tiene que haber un motor que mueva todo lo que existe. Sí, porque la evidencia, nosotros nos damos cuenta que los seres se mueven, tienen su movimiento, ese paso de potencia-acto. Uh-huh. Ahora, no puede haber una sucesión infinita de causas, de motores que son movidos. Tiene que haber la necesidad de un motor inmoble, Uh-huh. de movimiento sin ser movido. Exactamente. Entonces, es la primera causa. Listo. Y vamos a la segunda causa que se llama La causa primera. la causa primera. Exactamente. Tiene que haber una causa primera de todo. A ver, ¿qué es esto? Esta vía es muy parecida con la primera, pero Santo ¿Cuál es el Tomás- matiz? A ver. Sí, entonces son los términos. La primera del motor, la segunda ya de la causa. ¿Sí? Bueno, entonces la evidencia que tenemos es que en el mundo nos damos cuenta, bueno, los seres existen. Tomamos el ejemplo de los seres humanos. ¿Sí? Ujú. Entonces nosotros existimos porque nosotros somos el efecto de nuestros padres. ¿Está claro? Nuestros padres son la causa de nosotros. Y así sucesivamente. Pero no podemos llegar a la conclusión de que los seres tienen ellos ad infinitum, como dice Santo Tomás, son causas de otros seres que también son causas de otros. De causas segundas, los llamamos así. Entonces, tiene que haber una causa primera, incausada, o sea que no tiene causa anterior así, que es el origen de todo. Exactamente. Entonces yo tengo aquí este pastel y de repente ¡pum!, se desaparece. Bueno, ustedes dirán, es un efecto de el video que se lo desaparecí. No. Y no lo comimos. No, es que hay una causa. Dice, bueno, está el pastel. Tengo hambre, me gusta el pastel. Empiezo a partirlo, Así es. lo repartimos y no lo comemos. Sí, y digamos, como es el ejemplo que vimos en el comienzo, ¿no? Nosotros vemos el pastel y el ser humano ya indaga, intuye rápidamente y se da cuenta que el pastel fue hecho por alguien. Exactamente. No surgió del acaso. Exactamente. Tiene que tener una causa este efecto. Exactamente. Sí, claro, el primero es el motor inmóvil. O sea, que yo tengo el pastel aquí y de repente lo moví para acá. O sea, las cosas... O me lo comí, pasó en potencia hasta mi estómago. en potencia hasta su estómago. Alguien Sí. lo movió y se lo fue para... Pero bueno, después el otro es la causa. O sea, que yo llegué... ¿De dónde surgió? Corté el pastel y lo moví hacia mi boca y ahí va una Sí. serie de causas y efectos, ¿no? O sea, está muy claro esto de aquí. O sea, no puede de la nada de repente desaparecer. O, Sí. bueno, de repente... O originarse de Ahí la nos nada. asustamos de repente, que según el alma del purgatorio, pero las almas del purgatorio no comen. ¿No? ¿Alguna vez alguna persona habrá visto que las cosas se movieron solas? Usted, uy, de repente hace esto. Sí. Bueno, pero usted dice, ¿qué movió eso? Ya viene la Sí, pregunta. y se asusta por eso, porque no es Exactamente. normal. Exactamente, es el motor inmóvil. Después, lo de la causa-efecto. Esto no puede aparecer de la nada aquí. O sea, Sí. que un pastel, lo que hablamos al comienzo, ¿no? Que esto de repente De la apareció, causa. ¿no? Tiene que haber una causa y un efecto. Así del es. pastel. El universo entero, o sea, los científicos hasta hoy en día no comprenden el universo porque es muy amplio. No puede. Sí. Tiene que haber una causa de ese universo que sea un motor inmóvil ya y que haya sucedido esa causa y efecto. ¿Es Tal y eso? cual, sí. Bueno, vamos a la tercera vía de Santo Tomás, que es Así es. la de el ser necesario. Primero vimos motor inmóvil, segunda causa primera, ahora vamos al Ser necesario. ser necesario. Sí, Vayan entonces- anotando y poniendo sus preguntas en el chat en vivo, de los que están asistiendo al estreno. Y bueno, y si no estuvieron en el estreno, escríbanlo igual en el chat del video. Y si no fuimos claros, estamos para ayudarles en cualquier cosa, aclarecer cualquier duda. Bueno, entonces, sobre eso, ¿qué es un ser contingente? O sea, ya sabemos que todos somos contingentes y necesitamos de otro. Pero bueno, entonces, es muy fácil la filosofía que nos enseña qué es un ser contingente. Nos dice, es aquel que podría o no podría existir. O sea, nuestro caso. Nosotros podríamos haber nacido o no podríamos también haber nacido. Este pastel podría haber sido hecho o también no. Exactamente. O tampoco. Entonces, esos son los seres contingentes. O sea, Dios en su infinita sabiduría, en su infinito Amor. amor, en su infinita posibilidad de seres que podría haber creado, nos eligió a cada uno de Sí. nosotros para
Y toquemos un poquito en esa tecla. A ver. O sea, ¿cuánto amor Dios nos tiene para habernos escogido? Ujú. Es entre millones, infinitos seres podría haber creado, nos escogió a nosotros. Exactamente. Es señal de amor, ya de predilección. Y ahí entra un problema de que usted puede decir sobre el sufrimiento, ¿no? Sí, Te ahí queda- vamos a tocar en el final. Al final vamos a decirlo. Vale. Entonces, los seres contingentes son ellos, los que podrían o no podrían existir. ¿Vale? Y ellos deben la existencia a otros seres también, los contingentes. Pero de la misma manera no podemos hacer una serie de causas infinita de seres contingentes. O sea, de seres que necesitan de otros seres para vivir. Necesitan de otros. Y llegamos a la conclusión que tiene que haber un ser necesario que no tiene necesidad de otros. Entonces, y a ese ser lo llamamos Dios. En resumen, es esta la tercera vía. O sea, lo que no existe no puede darse la asistencia y ya, o sea, ya. Tal y cual. Y bueno, ahí viene un tema que es el pecado, ¿no? El pecado de matar. O sea, yo tengo derecho sobre la vida del otro, ¿no? No, exactamente. Bueno, Y la vida mía también, ¿no? sí. Es Dios quien tiene... Exactamente. Yo mismo, yo tampoco puedo matarme. Sí. O sea, hoy, tanto se habla también del aborto. También, yo no tengo el derecho de, por más que esté en el ser de la mujer, ese ya es un ser aparte que tengo Tal y cual. el deber de cuidar porque es un hombre o una mujer en potencia, Sí. ¿no? Que va a nacer y va a ser un hombre o mujer. Entonces, todo eso ¿por qué? Porque viene de Dios, ¿no? O sea, viene de un ser superior, que estamos hablando aquí, la parte lógica y racional. O sea, hay un ser necesario y un ser contingente. Y ese fue el pecado de Adán y Eva mucho, porque Dios los creó. Dios creó del barro a Adán y de una costilla a Eva, etc. Bueno, todos conocen el Génesis. Y el árbol, ese era el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Y el demonio le dice, seréis como dioses. O sea, en el fondo le estaba diciendo, no seréis contingentes. Así es. O sea, no dependeréis de otra persona. Y ese pecado fue sobre todo un pecado de orgullo, Sí. ¿no? Eva se dejó seducir por la serpiente, Adán se dejó seducir por la mujer, y ahí fue el pecado original, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente vía de Santo Tomás. Ser perfectísimo. Sí, entonces, ¿cuál es la evidencia en este caso? Es que nosotros nos damos cuenta que en la naturaleza, en los seres existentes, hay varios grados de perfección. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo ya de un pastel que lo tenemos aquí en la mano. Ese pastel, bueno, es un pastel simple, digamos, pero podría ser un pastel mucho más bonito, más decorado, con un sabor mejor, con mejores ingredientes. Y así, Conseguir una repostera que nos venga a enseñar a hacer pasteles. pues sí. Entonces, hay grados de pasteles, digamos así. Hasta el máximo pastel que podemos decirlo, un pastel arquetípico, así. Exactamente. Usted puede imaginarse un pastel mucho mejor o un pastel mucho peor. Así es, o sea, hay grados. Y Sí. también lo mismo en los seres. O sea, hay seres que usted se da cuenta, uy, como este aquí es muy bueno. Este aquí es buenísimo. Este aquí es mejor aún. O sea, hay grados de bondad. ¿Y esa bondad de dónde viene? ¿Con qué se compara? ¿Con qué se compara? O sea, ¿y cuál es el origen de esa bondad, de esa belleza, de esa unidad? ¿Es bonito, es más bonito o menos bonito en relación a qué? Sí. ¿Es más verdadero o menos verdadero en relación a qué? Así es. Y eso es en relación a un ser perfectísimo, que es el origen, el espejo, la causa de todas las otras perfecciones, que es Dios. Dios es el ser... Decirlo bello es poco, Él es la belleza. Decirlo que es verdadero, no, decirlo que es que tiene verdad, no, él es la verdad. Decirle que no, Que Él es santo, ¿no? no, Él es la santidad, Exacto. Él es la bondad, todas las perfecciones están en Él en su origen y Él da a los otros. Nosotros lo rezamos en la misa. Santo, santo, santo es el Señor Dios. Nosotros podemos llegar a ser santos en relación a la propia santidad que Dios nos dejó en vida, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, así es. Entonces, las cosas son mejores o peores en relación a todo el mundo, cada persona, en su círculo social, en donde vive, en su país, en su cultura, en lo que esté, etc. Él quiere ser mejor en algo por más que otra persona que esté afuera, mire de afuera y diga, bueno, esta persona no me parece buena, pero bueno, esa persona está buscando una perfección por más mal que está en que esté, porque puede ser que esté en pecado.
Porque la persona tiene el deseo de perfección, tiene el deseo de ser mejor que otro o Sí. más que otro, etc. El famoso caso de las personas que viven en función del dinero, que su vida vive es alrededor del dinero. Claro, el dinero es necesario, se necesita para subsistir, para formar a los hijos, para formarse a sí mismo, etc. Para mil cosas el dinero, pero no es nuestra razón de existir, que es diferente, cual. ¿no? Pero las personas que tienen como el dinero como razón de existir, ellos quieren tener más y más. Por más millonario que sea, por más el número uno de la fortuna de un mundo, no sé quién será porque eso va variando y no sé qué. Sí. Bueno, alguna vez escuché, pero uno no está pendiente de esas cosas. Por más número uno, esa persona que es número uno del dinero en el mundo, Quiere más. quiere más. ¿Por qué? Porque esa es para él su perfección. Sí. O pongamos una persona sencilla. Lo que estamos hablando aquí, en un barrio muy pobre, donde las personas se dedican a plantar papa. Es una función muy bonita. Yo he plantado papa. ¿Usted ha plantado papas? No, eso Sí, no. yo he plantado Tomate papas. sí, pero Tomate sí, pero papa no. Bueno, es algo muy... Pero esa persona tiene el deseo de cada vez más hacerlo mejor, plantar la papa porque sale tantas, hay que plantar no sé cuántas, 5 en cada hueco, cada cierto espacio porque salen tantas. Entonces la persona va sacando principio y quiere hacerlo mejor, y eso se va a quiere ser el mejor. sí. Aquí cerca donde estamos grabando, en Tocancipá, en Zipaquirá hay uno que se llama el rey de la papa. Es el mejor. El sí. mejor. Entonces yo creo que los otros que plantan papa quieren ser como el rey de la papa, claro, porque ese le fue muy bien, ya tiene Sí. muchas... Y él puede plantaciones. superarse aún, ¿no? Exactamente. Pero hay un ser que no puede superarse porque ya es la perfección que es Dios. Es Dios, exactamente. Entonces siempre hay que ser alguien que sea mejor o peor en relación a algo, ¿no? Sí. Entonces la persona que quiere ser buena, santa y de bien es en relación a qué? Tal y cual. Es Dios, el ser perfectísimo. Quinta vía de Santo Tomás, el ser inteligentísimo. Aquí hay mucha gente, todos los que están escuchando son muy inteligentes pero no son los seres inteligentísimos. Siempre hay alguien más. A ver, explíquenos un poquito más. Vale. Entonces, en este caso, el fenómeno de evidencia, ¿cuál es? Es que nosotros nos damos cuenta que varios seres que existen y no poseen inteligencia, no poseen vida, siguen, digamos, un concurso, siguen un camino, una finalidad con orden, ordenadamente. Los planetas, por ejemplo. Ellos se mueven en perfecto orden. Parece que tuviesen inteligencia, ¿no? Porque ellos realizan su trabajo de manera perfectísima. No salen de su órbita. Sí, no se chocan. ¿Por qué no? Se chocan. Las estaciones también, por ejemplo, como ocurren con una perfección impresionante, que el verano, el otoño, toda la naturaleza en sí. Y ahí cuando el hombre pone su mano, muchas veces esas cosas se deforman. Sí. Hubo un caso de una... Eso fue creo que en Brasil, que una persona dijo, no, estos árboles están todos llenos de hormigas. La hormiga llega a ser plaga, pero hay maneras de controlarlas, no extinguirlas, que es distinto, Sí. controlar o alejarlas, etcétera, por ciertas cosas que se le echan a las plantaciones. Bueno, había unos árboles de no sé qué, digamos, de una madera que era para hacer muebles, etcétera. Y estos señores dijeron, no, vamos a quitar todas esas hormigas, todos esos bichos, y no sé qué cosa le echaron y mató todas las hormigas. ¿Qué pasó? Las hormigas se alimentaban de un hongo que salía del árbol. Ay. Entonces, apareciéndose las hormigas, el hongo comenzó a crecer. Creciendo el hongo, el árbol comenzó a tener sus infecciones y sus cosas, y por lo tanto se extinguieron una cantidad de árboles simplemente por ese orden natural de las hormigas. sí. También otro que me acuerdo ahorita, aquí en el Caribe, o sea, los que han ido, o algunos hasta de los que nos están escuchando han podido bucear. Una maravilla. Es un mundo maravilloso, es otro mundo abajo. Primero en silencio, colores. Bueno, eso es muy bonito, muy maravilloso. Pero alguien, no sé qué, no sé si fue a propósito o fue un acaso, pero fue por manos humanas, trajo unos peces que son de regiones de Australia, ¿no? Y en Australia
estos peces se llaman el pez león. Alguna vez ya lo van a escuchar. Tienen unos peces que son sí. como con rayas blancas, rayas negras, bueno, y tienen varias puntas así. Es un pez que son venenosos. Pero en Australia tiene depredador. Aquí en el Caribe no tiene depredador. Entonces, eso de los depredadores, pobrecitos, los pececitos que se los come el tiburón. No, pero resulta que esos pececitos necesitan tener depredador porque si no matan a otros y así va la cosa. Y los trajeron para acá y aquí no hay depredador. Entonces es un peligro, están matando a los peces bonitos. Y cuando usted le enseñan a bucear, se mete abajo del agua, una de las instrucciones que le da el instructor dice, si ven un pez de esos, hagan tal gesto que hay que alejarse, porque son peligrosos. Lo pueden matar a uno, son venenosos. Curioso. Entonces, cuando uno empieza... bueno, ahorita hay una enfermedad muy común que se llama el problema de gluten. Sí. El gluten. Mucha gente que ya lo he escuchado, hoy en día todo venden sin gluten. ¿Por qué el gluten es una enfermedad nueva? Mucha gente dice, no, pero porque las personas antiguamente no tenían esa enfermedad y comían pan y eran felices. No, es que hoy en día, ¿qué hicieron? El gluten es una sustancia que ya existía en el trigo, o en la cebada, o en la malta, etcétera, pero existía en menor grado. Y por métodos científicos quisieron aumentarlos. ¿Por qué? Porque esas plantas son muy factibles a dejarse morir por las intemperies. Y el gluten hace que eso se tengan un poco más de fuerza, más consistencia, etc. Entonces les pusieron más, así con método científico, más gluten. ¿Qué pasa? El ser humano no soporta tanto eso. Y comienzan las enfermedades. Sí. Y ahorita ya es un negocio, ¿no? Ya porque esas cosas son carísimas. Claro. Etcétera. Pero entonces Dios creó todo en su inteligencia, en su orden, etcétera. Y sigue un orden, ¿no? Eso es pero aquí un paréntesis. Yo quiero decir algo y usted me puede acompañar. O sea, no es que el hombre en todo ponga su mano y lo destruya. No, claro. Porque eso es otro desvío también, ¿no? Dios colocó el universo creado, o sea, la creación, al servicio del ser humano. ¿Para qué? Para que se use por los medios naturales a sacar consecuencias. Y ahí viene la ciencia. Nosotros no somos contra la ciencia, no somos... Claro que no. Pero tener cuidado con ese tipo de cosas que después causan... No, y es interesante también considerar que nos daba el ejemplo Dr. Plinio, ¿no? ¿Qué era más bonito? ¿Los fuegos artificiales o las estrellas? Es complejo porque usted ve un cielo estrellado, sí, claro. Maravilloso, pero también unos fuegos artificiales. Sí, y él decía algo muy bonito. Decía, las estrellas fueron hijas de Dios, creadas totalmente directamente por Dios. Pero a Dios también le gusta que el hombre, siendo su hijo, de acuerdo con lo que Dios le brindó a su disposición, también realice lo que se llaman las nietas de Dios. O sea, obras lindas, bellísimas, que también nos eleven al Creador, los ojos al Creador. Y los juegos artificiales. Es una maravilla, es un espectáculo. Muy bonito, muy bonito. Entonces ahí está el papel del hombre, que es resaltar y, digamos, usarse lo que Dios ya le dio para dejar la naturaleza más bella, más bonita. Exactamente. Y bueno, entonces vemos que todos esos seres que existen, y algunos no poseen vida, otros no poseen razón, por ejemplo los peces también, que algunos animales que parece que tienen inteligencia, pero no, las hormigas, cómo trabajan, todos ellos actúan para una finalidad, para un fin. ¿Y cuál es el fin que ellos actúan? Es para el orden creado por Dios. O sea, ellos como que realizan todo, es más o menos como un reloj que existe porque alguien le dio la cuerda. O sea, está funcionando porque él le dio la cuerda. Lo mismo con el universo. Hubo, digamos así, un divino artífice que es Dios, que dio la cuerda a todo, que sustenta todo y que nos acompaña en todo, que es Dios. Y ahí podemos entrar a la teoría del Big Bang. Que los científicos ateos dicen que todo salió de una... No había, primero decían, antes no había nada. Y después dijeron que explotó algo. O sea, ya hay una contradicción. De la nada, nada sale, ¿no? Sí, de la nada, nada sale, exactamente. El doctor Plinio da un ejemplo, yo no sé si él lo cita de otro, bueno, pero él lo cita mucho de una sopa de letras. Tiene una sopa de letras y alguien llega, imagínense, alguien llega y dice, voy a tirar esta sopa de letras y va a salir un poema. Imposible que salga un poema. Los que ven o han visto o han estudiado o han visto documentales sobre la ciencia, etcétera, dicen, pero qué complejidad impresionante. Como solo el cuerpo humano es el ser más complejo, ¿no? Es como si yo me corto el dedo, ¿cómo sabe todo el organismo de que tiene que ir acá y curar ese dedo? Y no sale, y después que curar ese dedo y no sale, por ejemplo, aquí cuero cabelludo en vez de piel de dedo, ¿no? Que es distinto. Es perfecto. ¿No? Es perfecto. El ser humano es perfecto. ¿Cómo eso de la nada?
de la nada, Tal y cual. nada Nada sale. No, sí. Y digamos, bueno, en síntesis, las vías son esas. En esta de ahí, bueno, llegamos a la conclusión que existe un ser inteligentísimo que es quien dio, como ya vimos, el movimiento de todos los otros seres. Pero, digamos, me parece interesante ver lo siguiente, que los ateos nos exigen a nosotros creyentes pruebas de la existencia de Dios. Y nosotros les damos, con base a la razón y sobre todo a la inteligencia inédita de varios santos, San Agustín, San Tomás de Aquino, Aristóteles, etcétera, que nos contribuyeron para ese beneficio. Pero ahora sí, nosotros preguntamos, ¿por qué ellos no nos dan pruebas de la no existencia de Dios? ¿Cómo prueban que Dios no existe? No hay cómo probar eso. Es imposible. No es imposible. Y nos enseñan también en filosofía que para probar la existencia de Dios no puede ser un científico, un biólogo. No, porque Dios supera a la propia naturaleza. Exacto. Tiene que ser o un filósofo o un teólogo. Exactamente. Es como llegar a un científico y crea un robot y de repente el robot empieza a hacer sus cosas y le dice al científico, usted no me creó. ¿Cómo se? Tú no existes. Es como si yo no exista. Tú no existirías si yo no te creas. Bueno, es como algo así, ¿no? Porque o sea, el robot tiene una serie de tornillos, etcétera. Bueno, en sentido menos complejo que el ser humano, porque un robot no es más complejo que un ser humano. Sí. Usted dice, no, alguien creó ese robot. Exactamente. Y entonces, ellos nunca nos dan pruebas. Pero es interesante también. Ya hay algunas objeciones, no sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos acabando. Vamos al resumen, a la síntesis. ¿De las 5 vías? Sí. Bueno, vale. Tenemos 10 minutitos. Bueno, podemos hacer la síntesis entonces, vía por vía. Entonces, como vimos, recordando, la primera vía, la del motor inmóvil, exactamente. La segunda, causa y efecto. Causa y efecto, que causa primera que es Dios. Dios tiene que ser causa primera. Después tiene que haber un ser necesario. Sí. O sea, que no sea un ser contingente. Tal y cual. Pero es un ser perfectísimo. O sea, que reúnen sí todas las perfecciones y es origen de ellas. Es origen de ellas. Y después un ser inteligentísimo. Que ordena todo según una inteligencia, ¿no? Y Santo Tomás, él siempre cuando termina de explicar, él dice, bueno, entonces llegamos a la conclusión. Ergo concluso. Sí, dice que así nosotros los llamamos de Dios. Termina siempre así. Exactamente. Y usted nos iba a comentar. Sí, exactamente. Entonces, este es un libro que tiene un título muy, muy pintoresco. Sí, muy atrayente. Imagínense. Muy atrayente. Se llama 10 ateos cambian de autobús. José Ramón Ayllón. Así es. La verdad que el título como libro, que raro, como para decir un podcast católico hablar. Bueno, ¿de qué tiene que ver? Sí, llamó la atención bastante. Y justo estamos leyendo. Es interesante que cuenta la conversión de 10 ateos, ¿no? Pero no son, digamos, ateos cualquiera. Son ateos científicos, seres que marcaron la historia realmente. ¿Menciona alguno? A ver. Sí, por ejemplo, aquí el primero que leí fue Francis Collins. Sí, ¿y qué hizo? Francis Collins en 2001 fue quien estudió, quien concretizó sobre todo el trabajo sobre el ADN. Entonces, él nos enseña que el ADN de una persona, muy estimados seguidores, sabían del que nos está asistiendo, de una persona, digamos así, da para dar la vuelta con el ADN de esa persona a la Tierra entera, al globo terrestre. Y contiene toda la información genética de ese ser, todo, de sus antecesores. Y se quedó maravillado, pero ¿cómo puede haber esto? O sea, y él que era ateo, él dice, yo me tocó dar la evidencia que esto solo puede haber surgido de un ser perfectísimo que lo creó y lo ordenó. Porque para ordenar algo tienes que ser inteligente. Exactamente. Es que cada vez que descubren algo más chiquito, ¿no? Que sea la cédula, que ya no sé qué, sí. el ADN, y cada vez se dan cuenta que hay algo más y que está ordenado perfectísimamente, que las cosas no son porque sí. Y él dice algo interesante. Él dice que estudiando el genoma y todo eso, él dice, yo me di cuenta que Dios también está ahí. Y está en todo lugar, porque Dios sustenta todo. Sí, Dios es omnipresente. Exactamente. Y cómo comenzó la conversión también es un dato muy interesante, me parece, para contarlo aquí, que él siempre estaba con una duda. Viendo un niño, un bebé, y también un hombre ya adulto. Ellos tienen en sí una sed de moral, de justicia. Y él daba el ejemplo, un niño que se portó bien y le acusan de algo falso, lo calumnian.
Él tiene como que ese remordimiento y ese deseo de que le hagan justicia, que él se pueda defender y demostrar que es algo falso lo que le acusaron. Él tiene eso en su interior, cuando es inocente. Claro. Y lo mismo, un hombre recto, ya cuando es hombre formado, un hombre maduro, él cuando se defiende delante del juez, él quiere poner sus evidencias y defender su honra. Su honra, exactamente, su dignidad. Su dignidad. Porque sabe que es algo falso. Y explica, pero ¿cómo eso? ¿Por qué el hombre tiene ese deseo de justicia? Y él se da cuenta que ¿quién es la justicia? Es Dios. Es el divino juez. Entonces, él tiene ese sed porque él desea estar con ese ser justo que es Dios. Exactamente. ¿Por qué la gente quiere ser justo y por qué la gente quiere recibir justicia para sí? Porque tiene naturalmente Así es. ese deseo de que ese ser justo lo encuentre justo delante de los hombres también. Y es bonito porque también el hombre tiene ese deseo de la belleza. Y esto nos contaba una vez nuestro fundador, Monseñor Juan, que él estuvo en Francia y se quedó encantado porque una vez vio dos niñas jugando, ¿sí? Solo que era una niña de 7 años y otra de 4. Bueno, la de 4 años se portó mal, hizo algo feo. Y la niña mayor de 7 años le dijo, pero Margarita, no hagas eso. Y la niña le vio, dijo, porque eso no es bello. Y niña de 7 años decir eso, o sea, qué bonito realmente, ¿no? Y es porque el hombre busca lo que es bonito, busca lo que es bello. Y lo mismo con la moral, con la justicia. Porque él desea estar con ese contacto con Dios. De hecho, muchas mamás, yo he visto eso en varias mamás de diferentes lugares del mundo, diciendo a los niños chiquitos, muy chiquitos, no les explica mucho. Solamente le dice, no, eso es feo. Así es. O, sí, esto es bonito. No, y ya va como que asimilando. Exactamente. Pero usted iba a hablarnos algo de entonces, el sufrimiento ya para concluir y como dejar la intriga, digamos. La intriga de unos podcasts que vamos a hacer sobre el sufrimiento, que es un tema que a mí me apasiona. Digamos, porque bueno, algunos pueden pensar, listo, las pruebas están claras, esperemos que hayan sido claras, pero nos dicen, pero una cosa usted no nos puede negar, que el mal existe. Entonces, ¿por qué Dios creó el mal? ¿Para qué hizo eso? Vale. Antes de más nada, vale la pena resaltar que Dios no creó el mal. Uh-huh. ¿Qué es el mal entonces? Exactamente. Es una pregunta filosófica. San Agustín se preguntaba, bueno, ¿qué es el mal? Y eso nos explica así, es muy interesante. Dice, para considerar qué es el mal, consideremos que son las tinieblas. ¿Vale? Las tinieblas tampoco es que existen en sí. Las tinieblas son la ausencia de la luz. Uh-huh. Donde no hay luz, hay tinieblas. Hay tinieblas, exactamente. Sí, y lo mismo con Nunca podemos decir que donde hay luz, de repente llegó las tinieblas y apagó la luna, ¿o no? No, que cuando se fue la luz, ahí llegaron las... Exactamente. Y lo mismo con el mal. Nada puede salir algo malo de las manos de Dios porque es un ser, es perfectísimo, es la bondad, como vimos. Y por tanto me pregunta, bueno, ¿y el pecado de dónde viene? Y la respuesta está en que el mal es la ausencia del bien. Donde el bien no está, está el mal. ¿Y de dónde surge eso? Muy simple, del libre arbitrio de la persona, libre albedrío, como algunos también llaman. Es la libertad que Dios dio al hombre entre escoger el bien, pero hay bienes diferentes. O sea, el mal en esencia no existe, pero puede ser algo menos bueno que algo bueno realmente. Por eso la gente cuando busca el pecado, busca la felicidad ahí. Piensa que la va a encontrar ahí porque buscan en un bien menor. Bien menor, digámoslo así. Bien pasajero. Exactamente. Y se olvida del verdadero bien eterno. Ahí está el mal. Y uno, bueno, me preguntan, pero ¿y el sufrimiento? ¿Por qué Dios manda el sufrimiento? ¿Cuánta gente sufre hambre y esto? Y este autor realmente me dio una respuesta que me satisfació bastante y me conmovió. Que él nos explica, dice, bueno, la gente se pregunta, ¿por qué Dios manda sufrimiento? ¿Por qué nos manda el dolor, la tristeza, la angustia? Él dice, bueno, la respuesta, ¿sabe dónde se encuentra? En nuestro Señor crucificado. Si el mismo Dios quiso sufrir, ¿y sufrir para qué? Para demostrar el amor. Él dice aquí algo muy, muy bonito, dice, sería difícil entender el amor de Dios etéreo, sin ejemplos. ¿Y cuál fue el mayor ejemplo? La cruz. Dios quiso sufrir por amor a nosotros. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo no es un pedazo de papel, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo carne y hueso. A través del Evangelio, sí. Un ejemplo de vida. Y el auge del ejemplo de vida fue que a través de la cruz nos trajo la salvación y vino la luz después. Tal y cual. Y es por eso, porque
en el sufrimiento, nuestro fin no es el sufrimiento. La finalidad es el cielo, la alegría eterna propiamente. Pero hay que pasar por la cruz para llegar a la luz, dice San Pablo. Per crucem ad lucem. Exactamente. O sea, ¿Qué es un héroe? Nuestro Señor Jesucristo es el divino héroe, sí. No es un los héroes no es lo que nos muestra Hollywood, una persona que tiene superpoderes y que va pasando por encima de las dificultades así, pum, pam, chin. No, el héroe verdadero de la vida que podemos decir es el que supo enfrentar las dificultades con amor a Dios sin desanimar. ¿Sabes qué es probablemente la definición que el doctor Pino da del heroísmo? Dice, A ver, díganos. Dice, es la aceptación física o moral de cualquier sufrimiento y por medio de la fe. Interesante. Es eso. Exactamente. Y el ejemplo de heroísmo es nuestro Señor Jesucristo, que Él en la cruz nos enseñó a llegar a la felicidad. O sea, y usted puede decir, no, nuestro Señor Jesucristo, claro, Dios no, pero por eso es muy recomendable, recomiendan todos los moralistas leer historias de santos, o bueno, sí, escuchar historias de santos, porque fueron ejemplos vivos de nuestro Señor Jesucristo en una realidad como la nuestra, así es. ¿no? Pero bueno, hermano, se nos acabó el tiempo. Este es un tema que dijimos, vamos a abrir sobre el sufrimiento, porque del sufrimiento se puede hablar mucho, y contar muchas historias, pero una alegría aquí poder haber transmitido esto en una manera sintética, porque cada punto aquí es... Daría para hablar, una barbaridad. Muchísimo. Vamos a pedir a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, que nos ayude en los momentos de prueba de fe, superar, en los momentos de prueba de fe de otros que uno ve, rezar por ellos también, para que nos dé esa gracia, porque creer o no creer en Dios es... cuestión de inteligencia. De inteligencia, no solamente de fe. Así Vamos a rezar por todos ellos para que Nuestra Señora les ilumine la inteligencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Nuestra Señora los bendiga mucho y nos esperamos en el próximo podcast. Salve María. Salve María.